Bienvenido a Godly Parenting. Hoy hablamos acerca de la diabetes en niños, todo lo que debemos saber como padres. No se vaya nadie, que Godly Parenting ya comenzó. Porque la crianza es hermosa, pero puede ser complicada. Meraki Group, Inc. te trae el programa Godly Parenting, apoyándote en la crianza desde una perspectiva cristiana para padres y aquellos que desean serlo. Saludos, te acompaña Lisa Net en una nueva edición de Godly Parenting, un programa dirigido a los padres en la crianza, en este rol maravilloso que el Señor nos ha regalado de bendecir a nuestros hijos, y también está dirigido para aquellos que anhelan ser padres y que todavía no lo son, están planificando, están esperando en la promesa del Señor. Así que este programa también es para ti, abuelita, tío, tía. Todo el que cuide un menor de edad necesita saber de los temas que nosotros hablamos en este programa, porque son de bendición espiritual, de bendición física, de bendición emocional y hoy de bendición médica para, ¿verdad?, nuestra salud, de bendición para nuestra salud y la de nuestros hijos. Y para hablar del tema de hoy, del que yo también voy a aprender sobre el diabetes en los niños, me acompaña la doctora Dianet Morales Crespo, pediatra y estudiante o fellow de gastroenterología pediátrica. Hola a todos, gracias por la invitación y como dijiste, hoy estaremos hablando de la diabetes en los niños. Bien agradecida de Dianet de sacar de su tiempo para estar con nosotros, pero esta era una invitación que ella tenía que decir sí o sí, porque tal y como usted ha escuchado desde que comenzamos el programa, estamos un poquito emparentadas ya que tenemos casi el mismo nombre y los mismos apellidos, y no es casualidad porque salimos de la misma madre y del mismo padre. Si ha visto algunos programas que hemos trabajado acerca de temas médicos, la doctora Morales Crespo, que muy orgullosamente me place hoy presentar y estar junto a ella, ha sido la que nos ha acompañado en estos temas. Así que Diani, como cariñosamente le decimos en casa, para mí es un orgullo que siempre estés compartiendo con nosotros en el programa. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la diabetes en niños, que esto es un tema que se ha estado creciendo, ¿verdad? En lo que es la concientización de la diabetes en niños. Antes no se hablaba, era como un secretito, quizás no habían tantos casos, pero lamentablemente debido a la mala alimentación, ¿verdad?, mucha comida rápida, que pues los papás por el ajoro y lo que hablamos en otros programas previos que hemos tenido, lamentablemente también el utilizar o tomar mucho jugo, mucho refresco, mucha bebida, mucho alimento de alto en azúcar, pues puede ser un detonante. Así que cuéntenos, doctora Morales, ¿qué es la diabetes? Vamos a empezar por ahí, por lo más sencillo. Pues la diabetes es una enfermedad en la que tu cuerpo no regula bien los niveles de azúcar en sangre y por eso, ¿verdad?, el azúcar en sangre tiende a elevarse. Así que estamos hablando de que tenemos un exceso de azúcar en el cuerpo necesariamente. No necesariamente un exceso de azúcar, sino más bien es cómo trabaja la insulina en tu cuerpo. Hay dos diferentes tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1. Esta diabetes, tu cuerpo autoinmunemente ataca a unas células que están en el páncreas y deja de producir la insulina. La insulina lo que hace es que atrapa el azúcar y la lleva a las células para que la utilice como energía. En cambio, en la diabetes tipo 2, no es tanto que tu páncreas no produzca la insulina, sino más bien es el hecho de que tu cuerpo crea una resistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces esto está asociado a la obesidad y lo vemos cada vez aún más y más en nuestros niños que antes. Así que en los niños podríamos, ¿verdad?, también habla de dos tipos de diabetes. ¿Ambas son comunes en los niños o hay una más que otra? La realidad es que antes era mucho más común la diabetes tipo 1, porque es una diabetes autoinmune y, ¿verdad?, como ataca tu cuerpo y tiene que ver mucho con la genética, Era más común. Era más común. No es que solamente es la parte genética, pero sí era más común. Ahora, como ha incrementado, ¿verdad?, la prevalencia, el que haya más niños con obesidad, vemos que en nuestros adolescentes ahora se está viendo mucho la diabetes tipo 2, que es básicamente resistencia a la insulina. Qué bueno que menciona a los adolescentes porque cuando hablamos de niños en pediatría, sí, estamos hablando de niños y adolescentes, ¿hasta qué edad?
La realidad es que nosotros pediatras vemos hasta los 21 años. La adolescencia entra dentro de ese rango. La adolescencia básicamente es de los 12 años hasta los 21 años y anterior a eso pues son nuestros Serían niños. los niños. Sí, así que bien importante ese detalle porque a veces hablamos de niños, pensamos en niños solamente o en un pediatra que atiende solamente niños menores de 12 años, pero realmente los adolescentes están ahí todavía. Bien, ¿qué síntomas o cuáles son las señales que debe preocuparnos a los papás para decir, espérate, aquí hay algo extraño, esto podría ser un asunto de diabetes? Claro, hay unos síntomas muy particulares. Uno de ellos es que tengan mucha sed. Sí, vivimos en el trópico, sí hace mucho calor, Sí. pero usted va a ver la diferencia de lo que es tengo mucha sed, lo normal, a esto es algo excesivo. Ok. Otra de las cosas es el orinar con frecuencia. El orinar con frecuencia, si va más allá de lo normal para su niño, ya entra en lo que sería uno de los síntomas. Otra de las cosas es pérdidas sin ninguna causa. Esto quiere decir que Pérdida de peso. pérdida de peso, sí. Yo no estoy buscando perder peso, sino más bien lo pierdo sin ninguna explicación. Sigo comiendo igual, sigo haciendo las mismas actividades, pero estoy perdiendo peso. Exactamente. Otra de las cosas que vemos con mayor frecuencia es el mucho apetito. Estos niños empiezan a tener un apetito, quizás antes no comían tanto y ahora vemos que se llevan la alacena completa. Ay, pero si nos vamos por ahí, yo tengo severos problemas. Pero van a No, ver, pero es con otros claro, factores. mamá y papá conocen a sus niños y Claro. también los abuelitos y saben cuando algo se sale de lo que no es normal. normal para ellos. Sí. Otra de las cosas es cansancio. Van a tener mucho cansancio, siempre van a estar cansados, somnolencia, así que siempre van a querer tomarse su siesta. ¿Ok? Por ejemplo. Y en casos más graves, están los vómitos, está la respiración rápida y un aliento muy peculiar. Es un aliento como a dulce. Ah, ¿de verdad? Qué Sí. interesante. Obviamente ya esta última parte se da cuando el niño está en cierto riesgo, ¿verdad? Ok. Sí, es como mucho más grave. Es el mucho asunto. más grave. Ya cuando llegamos a lo que son los vómitos, a la respiración rápida y a este típico olor a dulce, es cuando ya el niño está en algo que se llama ketoacidosis. Y esto básicamente es que la sangre se vuelve tan ácida que crea estos síntomas. ese olor. Ese olor peculiar. Ok, interesante. Eso nunca lo había escuchado. ¿Es normal o es común que los niños sean diagnosticados en una etapa temprana o regularmente en la experiencia ven que papá y mamá llegan un poquito tarde? Es más cuando llegan tarde. La Sí. realidad es que mi experiencia en los últimos años, muchos de estos niños ya son diagnosticados cuando ya están en la ketoacidosis. Y la realidad es que sí hay que trabajarlo de cierta manera. Muchos de ellos, ¿verdad?, tienen que estar en cuidados intensivos por un tiempo en lo que podemos balancear y podemos normalizar esos niveles en sangre. ¿Por qué razón mayormente papá y mamá los llevan tarde? ¿Hay alguna razón particular? La realidad es que muchos de los niños son diagnosticados así porque confunden etapas normales y síntomas que pueden ser, por ejemplo, vómitos puede ser una gastroenteritis, un un virus, virus. sí. Son cosas que pudieran ser otras y no necesariamente piensan en que, es que mi hijo tiene diabetes. Otra de las cosas es, como mencioné anteriormente, vivimos en el trópico y el que tenga alguien mucha sed, pues es bastante normal. Sí. Y sí, vi muchos padres que cuando ya le mencionamos y los educamos de qué cosas ver cuando su hijo tenía azúcar, ¿verdad?, niveles altos de Ajá. azúcar, pues ellos decían, ay, sí, es verdad, mi hijo tomaba mucha agua o Así. mi hijo iba mucho al baño. Claro, yo vi ese síntoma, pero quizás no le hice mucho caso. No, porque lo relacionaron a otras cosas. Ok, bien. Así que, ¿en qué momento? Pues, ¿verdad? Para evitar precisamente llegar tarde, a un punto donde, y cuando hablamos tarde nos referimos ya, gracias a Dios, para la diabetes y tratamiento. Claro. Y de eso vamos a hablar quizá un poquito más adelante. Hay tratamientos y podemos, la persona puede tener una buena calidad de vida. Pero nosotros queremos evitar, ¿verdad? El que a tan temprana edad, nosotros como padres, queremos evitarle a nuestros hijos que a tan temprana edad tengan que limitarse a unas actividades o vivir médicamente pues esclavizados, porque esa es la realidad, ¿no? Así que, ¿cuándo debemos acudir al médico? La realidad es que, primero que nada, todo niño
¿verdad? Los primeros meses es más frecuente la visita al pediatra, pero luego anualmente deberían de ese chequeo, ¿verdad? Anual, ir a sus pediatras, que a veces cuando van creciendo Anual. nuestros niños, Sí. se nos olvida que tenemos que ir anualmente a hacerles ese chequeo anual, donde ahí pues pudieran, hablando con su médico, quizás detectar alguno de estos síntomas. Otra de las cosas es tener en mente los síntomas antes mencionados para poder, ¿verdad?, ir a su pediatra y dar con ese diagnóstico antes de que se presente lo que es la ketoacidosis. Yo, en mi experiencia como madre, no como médico, como madre, sí yo he notado que a veces el nene pues vomitó o tiene síntomas quizás pareciditos a lo que hemos hablado y pues el pediatra quizás está joradito ese día. Y entonces uno le pide un CBC o le pide, ¿verdad?, un laboratorio que sea de sangre. No, pero no vamos a hacerlo pasar por eso, especialmente cuando son pequeñitos. Claro. No lo vamos a hacer pasar porque lo puyen, porque no es necesario, eso se le va a ir. Quizás no, ¿verdad? No es algo que puede pasar. Sería bueno, con mucho respeto y amor, insistir cada vez que quizás veamos 2 o 3 síntomas parecidos a los que hemos hablado, insistir en que fíjense, pero es que me gustaría como quiera, doctor, que se le mande un laboratorio. Hace tanto tiempo quizás no se hace. Eso sería una buena práctica. Claro, usted conoce a sus hijos y como a nosotros nos enseñan, a la gran mayoría, ¿verdad?, cuando entrenamos, a que la realidad es que los papás son los mejores que conocen a sus hijos. No hay nadie más que conozca a sus hijos como quien vive con ellos. Así que hay que escucharlos. Y hay que escucharlos, es la realidad. Así que si usted entiende que realmente algo no cuaja, algo no hace sentido y algo es totalmente diferente a lo que quizás las presentaciones anteriores de síntomas, vómitos, no son iguales, usted puede insistir con mucho respeto. Yo creo que mis colegas no van a sentirse mal porque usted de una manera obviamente amable y respetuosa, claro. le diga, mire, es que yo realmente algo no me hace sentido, esto es diferente. Y créanme que mis compañeros le van a escuchar. Y algo bien importante, no le mencione Google. No, por favor. Eso lo hemos hablado en casa a manera de broma. No le mencione que usted encontró y buscó en ninguna herramienta de búsqueda de internet, mucho menos ChatGPT, nada de eso, a un profesional de ningún campo, porque en realidad, pues sí, claro, damos gracias al Señor por estas herramientas de búsqueda que nos ayudan en muchos aspectos, pero el elemento experiencia, el elemento humano, el elemento, ¿verdad?, incluso conocimiento y actualización de la medicina no está allí. Así que es bien importante que, mire, en ese proceso, eso es un tip. Claro, y créanme, si buscan estos síntomas, sobre todo la pérdida de peso, ¿le van a salir cosas que lo va a asustar. Sí. Así que, créame, cuando usted sí puede insistir, pero la realidad es que, como mencionó Lizanet, Google es una muy buena herramienta, igual que otras cosas, pero hay que usarlo con cautela y con experiencia. Correcto. Bien. Entonces, ¿qué niños tienen mayor riesgo? Mencionaste la obesidad en algún punto de ¿verdad?, uno de los tipos de diabetes. Además de la obesidad, ¿qué otros aspectos podrían ser determinantes para, pues, o podrían ser lamentablemente una receta malísima para que nuestro niño pues pueda desarrollar diabetes? Para la diabetes tipo 1, como anteriormente mencioné, al ser autoinmune tiene mucho que ver con la genética. No siempre. La realidad es que hemos encontrado que, aunque sí la gran mayoría hay aspectos genéticos, hay veces donde no está claro ¿cuál fue el factor? Exactamente. Okay. Para la tipo 2 ya ahí entra lo que es la obesidad, lo que es el sedentarismo, que es que ya nuestros niños no están haciendo ejercicio. El historial familiar, si algún abuelo, algún pariente cercano tiene ya diabetes tipo 2, pues obviamente también ahí entra, aunque es una resistencia a la insulina, también entra la parte genética. La pubertad. Los cambios de pubertad también. Por los cambios hormonales y eso. Por los cambios hormonales pudieran disparar lo que es la resistencia a insulina. Y en algunas etnias que a nosotros nos toca, por ser hispanos, también se ve más predominante. Ok, así que, mire, no está de más ser precavido, no está de más tener cuidado. No ignoremos síntomas, vayamos
cada cierto tiempo al pediatra. Yo tengo que ir todos los años a pedir una certificación médica, así que yo aprovecho ahí, le digo al pediatra, mándele a hacer de todo, vamos a hacerlo anual. Y mis hijos ya saben que eso es anual y no hay break. Entonces, ¿cómo se diagnostica la diabetes? ¿Qué se utiliza? La realidad es que podemos utilizar 3 herramientas diferentes. Está la glucosa en ayunas, ¿verdad? La utilizamos mayor de cierto número, ya nos dice, aquí hay una bandera roja. Otra de las cosas es la hemoglobina glicosilada, que esta nos mide la glucosa en sangre en 3 meses, es un promedio. Y si está mayor a 6.5 o 6.5, ya nuestro niño es diabético. O sea, que se repite por 3 meses. No es que se repita 3 veces, es que ella nos da el promedio de 3 meses. Es como si investigaras 3 meses para atrás en la sangre en un día. O sea, tenemos historia en la sangre. Tenemos historia en la sangre, Ay, pudiéramos ponerlo de esa manera. ¡Qué chévere! Y está también la prueba de tolerancia a la glucosa, que normalmente le dejan al niño tomar un jarabe alto en azúcar y le miden la glucosa a las 2 horas. Para así determinar si el niño, ¿verdad? Depende de ciertos parámetros, si cumple o no con el diagnóstico de diabetes. Yo voy a tirar el medio aquí a unas amistades mías que a veces le gusta coger las pruebitas estas que tienen las personas mayores, que tienen que estar constantemente cogiéndose. Y pues nada, por probar con los nenes y se la han puesto y le sale un poquito alta y se vuelven locos. ¿Qué tal? Háblame un poquito de eso. Eso es algo bastante común y más en nuestra cultura, donde si el nene se siente mal, la abuelita tiene uno y rápido se lo pone. Se lo toman. Ajá. Hay ciertas veces donde si, por ejemplo, un papá en 2 ocasiones se lo hace porque sí sé que es una práctica y está elevado, pues mira, usted puede ir donde su pediatra y traerle esta preocupación, porque la realidad es que también mucho depende de en qué momento tú te tomes la prueba. Ah, claro. Porque si usted se la toma, créame, aunque no sea diabético, justo después de comer va a salir elevada. Por supuesto. Así que, mi gente, ¿verdad? A veces nos alteramos por cositas que es que no lo estamos haciendo correctamente. Bien, una vez diagnosticado, ¿cómo se trata la diabetes? En la diabetes tipo 1, pues al no haber ningún tipo de insulina en el cuerpo, porque ya no lo puede producir, tenemos que dar insulina. Así que esto es medicamento esto inyectable. Es inyectable, pero ahora hay otros tipos de máquinas donde el niño puede recibir esa insulina continua, pero ya obviamente con su endocrinólogo pues tomarían la decisión de cuándo sería el mejor momento, depende de en qué modalidad, ya sea inyectable o ya sea con estas bombas de insulina. Qué bueno que mencionaste el endocrinólogo. Quisiera ir atrás un momento a la pregunta anterior, porque una vez es diagnosticado, entonces el pediatra va a referir, háblanos un poquito de eso. Sí, una vez el niño, ¿verdad?, diagnosticado, normalmente si presenta con ketoacidosis, muy probablemente van a consultar al endocrinólogo y ya ahí esa va a ser el primer encuentro con el endocrinólogo, que es el especialista en esta área. Y luego, obviamente, luego de que salga del hospital, pues seguiría con el endocrinólogo. En el caso de que fuese diagnosticado en la clínica del pediatra, es muy importante que el pediatra refiera al niño a lo que es el endocrinólogo. ¿Por qué? Porque en ese momento no vamos a tener suficiente información como para saber si realmente es tipo 1 o tipo 2. Y para eso está el endocrinólogo. Excelente. Pues seguimos con el tratamiento, porque me fui para atrás de nuevo. Sí. Ya dijimos que tipo 1 siempre va a requerir insulina porque ya el cuerpo no lo produce, pero entonces diabetes tipo 2, ¿qué alternativas tenemos? Normalmente son medicamentos orales, muy rara vez, mayormente en niños al principio quizás para controlar, utilicen lo que es la insulina, en lo que ya tienen un buen régimen oral. También con el pasar de los años, si no mejoramos la parte de dieta, que aquí es muy importante en la diabetes tipo 2, aunque la diabetes tipo 1 tú tienes que llevar, ¿verdad?, una cierta dieta baja en azúcares, entre otras cosas, pero en la diabetes tipo 2 es muy importante lo que es tener esa dieta y ese ejercicio. Dieta y ejercicio, mi gente. Sí. Además de la dieta, ejercicio, los medicamentos y quizás en ocasiones insulina en la tipo 2. ¿Qué más deberíamos tener, estar pendiente?
Hay una educación que se le da al padre para que sepa cómo monitorear lo que es los niveles de azúcar en sangre. Cuándo tomarlos, porque es muy importante. No en cualquier momento, como yo dije ahorita. No en cualquier momento, porque si no, obviamente van a tener falsos altos o falsos bajos en niveles de azúcar. La educación familiar, o sea, no solamente es papá y mamá, es todos los cuidadores del niño. Y esto incluye también a veces informar a la escuela. Hay escuelas que sí tienen enfermeras, pero hay escuelas que no. Así que hay que tener un plan de cómo se va, por ejemplo, en el tipo 1, que ellos tienen que inyectarse también al mediodía, pues tendrían que educar al adulto que va a tener ese No, y hay escuelas también que ofrecen dietas especiales. Sí, eso también. Y eso obviamente son ajustes que se hace en conjunto al endocrinólogo y al pediatra con la escuela. ¿Qué tal el apoyo psicológico? Es extremadamente importante. Yo recuerdo en mi entrenamiento como pediatra que, sobre todo, ¿verdad? En la adolescencia, es bien chocante para ellos el diagnóstico. Porque están en una etapa de cambio, de encontrarse ellos mismos, de saber quiénes son, y encima de ese entorno, de esa tormenta que pudieran tener, le añadimos el hecho de que son diagnosticados con diabetes tipo 2, y para eso también hay unas fundaciones en Puerto Rico, de hecho, para diabéticos tipo 1, donde ellos van a ver otros niños ¿verdad? Que padecen lo mismo y se pueden apoyar. Sí, porque la realidad es que, como dijimos al inicio, se puede tener diabetes, que es la idea, ¿verdad? No quisiéramos que fuera así, pero en el escenario donde esté presente, estos niños o adolescentes pueden llevar una vida normal, ¿correcto? Sí, correcto. Ellos obviamente tienen que aprender a controlar su azúcar. Yo siempre les decía, mira, no es que nunca te vas a comer un hamburger, no, pero tienes que saber cuándo. Y obviamente las bebidas azucaradas, pues eso es un no rotundo, porque pues para ellos obviamente eso es veneno puro. Sí. Por el exceso de azúcar que puedan tener. Pero ahora mismo en el mercado hay muchísimas cosas que son sugar free que ellos pudieran. Hay chocolate sugar free, hay dulces sugar free. Y entonces es más bien cambiar las opciones que hay en el mercado. Las que tienen azúcar versus las sugar free. Pueden hacer deportes, correcto, asistir a la escuela. No hay excusa para ir a la escuela, no hay excusa. No, claro, pueden hacer deporte. De hecho, el deporte les ayuda muchas veces, en el caso del tipo 1, a requerir menor dosis de insulina. Así que ayuda muchísimo en eso. Y en el tipo 2 ayuda con el control de peso. Porque se nos está acabando el tiempo, nos traiciona el tiempo y de nuevo, vamos brevemente a algunas cositas que escuchamos por ahí a veces y no sabemos si son verdad o no. Así que yo las voy a mencionar y tú nos dices si es un mito o no lo es. La diabetes en niños es por comer dulce. Eso es incorrecto. La diabetes en niños, como mencioné anteriormente, pudiera ser genética en el caso del tipo 1 o pudiera ser por problemas alimenticios como la obesidad. Que ahí se incluiría dulce, pero no está únicamente relacionado a eso. Exactamente. Bien. No pueden comer azúcar nunca los niños diabéticos. Falso. Okay. Hay que hacerlo con moderación. La realidad, yo siempre decía a mis pacientes y a los padres, todos deberíamos llevar una dieta diabética, porque yo le quitaría hasta ese nombre. Porque la realidad es que deberíamos todos comer saludable, deberíamos de dejar la mayoría del dulce y todo lo refinado a un lado y comer saludable. La diabetes se cura con remedios naturales. Eso es falso. Y sobre todo, ¿verdad? La diabetes tipo 1 es una falta de insulina en tu cuerpo, así que tú tienes que dársela si no estás en graves problemas. Muy bien, se puede prevenir. Ya hablamos que la de tipo 1 pues, es un asunto más bien genético, no hay factores, pero la de tipo 2 se podría prevenir. La de tipo 2 se pudiera prevenir. Se pudiera prevenir con más actividad física en nuestros niños, con una dieta balanceada y tratando de evitar llegar a lo que es la obesidad. Bueno, mi gente, el tiempo se nos ha acabado. Estamos sumamente agradecidos de la doctora Dianet Morales Crespo, que ha sacado de su apretada agenda, porque era sí o sí, porque se lo pidió la hermana mayor, así que no hay break. Y ha estado con nosotros en el programa para compartir consejos y temas de salud sumamente importantes para que nuestros hijos crezcan, que crezcan bien, crezcan saludables.
y que los podamos ver, pues, el anhelo de todo padre es ver a nuestros hijos que ser profesionales o simplemente ser buenas personas, Claro. ¿verdad? Esto es lo más importante, servir al Señor, casarse quizá algún día, tener hijos o tener ¿cómo es que le dicen ahora? Perrijo, ¿cómo es? Pero hijo. Perro hijo, yo no sé cómo es, pero olvídese, familia de alguna manera. Y pues qué mejor hacerlo en salud, ¿verdad? Qué mejor hacerlo Eso es así. educándonos y nosotros proveyéndole buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos, ¿verdad? De salud, para no tener que llegar a un aspecto médico Claro. más adelante. Así que, doctora Morales, un mensaje final que quiera compartir con nosotros. Todo a tiempo tiene solución. Así que si usted va y tiene esta evaluación, se evitaría, ¿verdad?, lo que son las complicaciones a largo plazo. Así que la prevención yo creo que es uno de los secretos aquí y de los factores más importantes. Eso es así. Pues agradecida porque estuvo hoy con nosotros. Si usted no pudo ver el programa completo, llegó un poquito tarde, no se preocupe, puede entrar a nuestra plataforma de Facebook en Godly Parenting PR y ahí va a encontrar el programa por varias semanas. También puede entrar a la plataforma de Facebook de Triunfo 96.9 FM y bien, canal 46 en cualquiera de estas plataformas va a encontrar este programa y otros que hemos grabado acerca de previamente, ¿verdad? Que hemos compartido y permanecen allí para que usted los pueda compartir con otras personas y pueda ser bendecido. Así que tengan todos buen día, buenas noches, porque depende cuando usted vio el programa, si lo vio un poquito más adelante y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en esta edición de Godly Parenting, un proyecto de Meraki Group. Recuerda seguirnos por Facebook e Instagram como Godly Parenting PR. Para invitaciones puede escribir a merakigrouppr@gmail.com.